Hola, mi nombre es Ignacio Rico, soy profesional de la ingeniería y combino mi profesión con la docencia. En este video voy a mostrar cómo resolver una integral cíclica con la ayuda de la fórmula integral de Cauchy. Esta es la integral que voy a calcular. El contorno sobre el cual voy a integrar es una circunferencia de radio 2 centrado en el valor 2 positivo del eje real. Como se trata de un contorno simple cerrado, es decir, el valor inicial y final de la curva coinciden, en ingeniería se suele decir que se trata de una integral cíclica. Lo primero que voy a hacer es sacar factor común un medio que, por ser una constante, puede salir de la integral. Esto lo hago para simplificar la expresión a integrar. Esta integral podría resolverse usando los métodos usuales de integración, pero en este video voy a usar un resultado que se conoce como fórmula integral de Cauchy. Para eso, lo primero que voy a hacer es factorizar el denominador de la expresión. Como se trata de un polinomio de grado 2, voy a usar la fórmula correspondiente para buscar sus raíces. Así, vemos que las raíces son 2 menos i y 2 más i, por lo que la expresión a integrar queda de esta manera. Ahora, para poder usar la fórmula integral de Cauchy, necesito inventarme una función que sea analítica sobre y dentro del contorno cerrado simple sobre el que estoy integrando, a la cual voy a dividir por la variable de integración z menos un valor que debe estar dentro del contorno. Supongamos que tomo esto como mi función. Lamentablemente, esta función no es analítica, porque claramente tiene una singularidad en z igual 2 menos i. Probemos entonces tomando esto otro como mi función. Pasa algo similar. Tampoco es analítica porque esta vez hay una singularidad en z igual a 2 más i. Este problema se da porque tenemos un polinomio de grado 2 en el denominador de la expresión que quiero integrar. Lo que a mí me gustaría tener es un polinomio de grado 1, pero el denominador es un producto de dos polinomios de grado 1. ¿Podré separarlos? Vamos a intentarlo. A mí me gustaría tener esto, donde a y b son valores que voy a necesitar determinar. Sacando el denominador común de esta expresión, me queda lo siguiente. Trabajando con el numerador, me queda esto. Pero toda esta expresión debe ser exactamente igual a 1, si quiero que equivalga a la expresión de mi problema original. El valor que multiplica la variable de integración z debe ser 0. Por lo tanto, de acá puedo ver que a va a ser igual a menos b y el término independiente debe ser igual a 1. Por lo que es fácil ver que b es igual a menos i sobre 2 y a es igual a i sobre 2. Por lo tanto, la expresión a integrar puedo ahora escribirla de esta manera.
Ahora sí estoy en condiciones de usar la fórmula integral de Cauchy. Para la primera integral, la función que me voy a inventar es f de z igual a i sobre 2. La fórmula integral de Cauchy me asegura que, como esta función, esta f de z que me inventé, es analítica dentro de mi contorno de integración, cuando la evalúe en z igual a 2 menos i, el valor que voy a obtener es 1 sobre 2 por pi por i por la integral sobre el contorno de integración de esta función, o sea, i sobre 2 sobre z menos 2 menos i, que es el valor en el que evalué la función. Despejando la integral, podemos ver que su valor es simplemente 2 por pi por i sobre 2, o sea, menos pi. Es fácil ver que la segunda integral también vale menos pi, por lo que mi integral original vale 0, lo que concluye el ejercicio.